Hola chicos y chicas, estimados alumnos, espero que anden todos muy bien, cuidándose hoy más que nunca que estamos en una situación complicada. Bueno, vamos a empezar con la etapa número 12 para concluir el tema de transformadores. Vamos a ver en la clase de hoy la conexión estrella y la conexión en triángulo de transformadores. Empecemos con la conexión estrella. Esto sea para transformadores trifásicos o transformadores monofásicos, fíjense el dibujo que tenemos en la pantalla. Si tuviéramos, como dije, un transformador trifásico o en todo caso tres transformadores monofásicos, si conectáramos las tres bobinas del primario o del secundario de la forma en que se ve en este dibujo, de manera que las tres bobinas están conectadas a un punto común, decimos que este transformador tiene una conexión en estrella. Esto mismo lo podemos pasar a este gráfico y ahí queda un poquito más evidente la forma de estrella. Se simboliza con la letra Y o en todo caso con la letra lambda, aunque puede ser raro, pero lo pueden encontrar en un libro de esa manera. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene este tipo de conexión? Bueno, si se fijan, este centro común nos da la posibilidad de sacar un cable adicional que puede ser el neutro, o en todo caso puede servir como una conexión a tierra dependiendo de la instalación, como para darle más seguridad. Pero en el caso que tengamos un neutro, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, si nosotros estudiáramos la diferencia de potencial entre una de estas fases que son A, B o C con respecto a este cable de neutro, tendríamos una tensión. Pero si viéramos la tensión, la diferencia de potencial entre una fase y otra, o sea A contra B, o A contra C, o B contra C, veríamos una tensión diferente a la de fase y neutro. Esta diferencia nosotros la notamos llamándola de diferentes maneras. La tensión entre una de las fases y el cable de neutro es la que se llama tensión de fase, mientras que la diferencia de potencial entre una fase y otra se llama tensión de línea. ¿Cuánto es la diferencia entre estas tensiones? Bueno, la tensión de fase multiplicado por raíz de 3 nos da muy aproximadamente la tensión de línea. Este es el caso que tenemos, por ejemplo, en nuestros hogares, que tenemos alimentación de 220 voltios con una fase y el neutro. Pero en el caso de instalaciones que requieren tensiones mayores, como por ejemplo el propio taller de la escuela, necesitamos que ingresen más de una fase. Entonces ahí tenemos un sistema trifásico. Bueno, la conexión en triángulo. Fíjense el grafiquito. Nuevamente tenemos las tres bobinas, sean las tres del primario o las tres del secundario. Y fíjense que el final de nuestra primera bobina roja se conecta al principio de la bobina azul. El final de la bobina azul es el principio de la bobina amarilla. Y el final de la bobina amarilla es el principio de la bobina roja. De esta forma, fíjense que hacemos una conexión cerrada. Esta conexión recíproca es la que llamamos conexión en triángulo si lo pasamos de esta forma y acomodamos el dibujito. Fíjense que en este caso no tenemos neutro, o sea que la tensión entre las fases va a ser siempre la misma en los tres casos. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene este tipo de conexión? Bueno, al no tener neutro, este sistema de conexión hace que las cargas se mantengan equilibradas entre las tres fases. Y además, al no existir neutro, no existe la posibilidad de que aparezcan los llamados terceros armónicos, que son perturbaciones que pueden, digamos, provocar algún tipo de anomalía en el sistema eléctrico. Este tipo de conexión se lo suele simbolizar con la letra D o en todo caso con la letra delta mayúscula. Ahora bien, si observamos cómo están dispuestos los bobinados alrededor del núcleo, fíjense que este sería el caso de un transformador trifásico. Tenemos un único núcleo de hierro, obviamente laminado como ya estudiamos,
aunque no se ve en el gráfico, pero fíjense cómo están arrollados los bobinados. Tenemos las fases R, S y T, y fíjense que este bobinado tiene el principio y el final, que es este que vimos por acá. Y el final, fíjense que está conectado con el final de esta otra bobina y también conectado con el final de esta otra bobina, o sea que acá en el medio tendríamos el centro de estrella, que llamamos, de donde sale el neutro, ¿no? Estos serían los tres bobinados del primario. Los tres bobinados del secundario serían los que vemos en la parte de abajo, que de la misma forma están conectados entre sí. Entonces tenemos conexión del primario y conexión del secundario. Cuando tenemos dos conexiones estrella de ambos lados, se lo simboliza, fíjense, con una letra Y mayúscula y una Y minúscula. Y mayúscula es la denominación del lado del primario y la letra minúscula la del secundario. Ahora bien, si tuviéramos una doble conexión en triángulo, fíjense, entra la fase R, tenemos el principio de esta bobina, el final de esta bobina, fíjense, es el principio de la próxima. El final de la siguiente bobina es el principio de la próxima. Y el final de esta bobina es el principio de la primera. Lo mismo sucede en el caso de abajo. Entonces se cumple lo que vimos en el gráfico que vimos en un principio. Nuevamente sucede lo mismo en el lado secundario. Este tipo de conexión, doble triángulo, se simboliza con la letra D, como vimos, indicando la mayúscula del lado primario y la minúscula D minúscula del lado secundario. Ahora bien, podría también haber combinaciones mixtas, donde tenemos de un lado una conexión de estrella y del otro lado una conexión en triángulo. Algo que hay que destacar de esto es que, si volvemos a la imagen anterior, fíjense que aparece N1, 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 N2, N2, N2. Si recuerdan, N era la cantidad de vueltas que tiene un bobinado, la cantidad de espiras. Ahora fíjense que en los tres bobinados primarios la denominación es N1. Recuerden que los tres bobinados del mismo lado del transformador deben tener la misma cantidad de vueltas, si no habría desequilibrio en el sistema eléctrico. Entonces, los 3N1 tienen la misma cantidad de espiras, los 3N2 tienen otra cantidad de espiras. Y bueno, con esto cerramos el tema de transformadores. Si tienen alguna consulta, como siempre, pueden consultarlo al profesor que le corresponda. Lo vamos a contestar lo más pronto posible. Y bueno, la próxima arrancaremos con motores de corriente alterna. Nos vemos la próxima, chicos.